Ahí está. Bien, el tema uno que vamos a ver en este curso de contabilidad intermedia 2 son aspectos especiales de activos. En cursos anteriores, ustedes vieron ya lo que es un activo de propiedad, planta y equipo, que es un activo que pues es tangible y pues se profundizó en cómo adquirir el activo y los diferentes métodos para depreciarlo. Pero si recuerdan, cuando hicieron la lectura de la NIF 16, hay otras cosas eh, que hay que realizar con respecto a la... Primero que todo, periódicamente tenemos que valorar si el mismo se ha revaluado o si se ha deteriorado. Y a su vez también la norma nos permite, cuando yo hago la adquisición de activos, en algunos casos, considerar como parte de su costo lo que corresponde a financiamientos. Entonces, esos son eh, tres aspectos especiales que tienen los activos de propiedad, planta y equipo, bueno, y que tienen los activos en general, porque cuando veamos activos intangibles, verán que estos tres mismos aspectos se repiten. El primer tema o subtema que vamos a ver en este tema 1 son los costos por préstamo. El tema de los costos por préstamo se realiza de conformidad con la NIC 23. Es una norma bastante corta y lo que hace es permitirnos la capitalización del financiamiento cuando yo estoy, por ejemplo, construyendo un activo. No sé si se recuerdan que en contabilidad intermedia 1 vimos, por ejemplo, cuando se tiene un contrato de construcción y una empresa se pone a construir un edificio, una bodega, ya sea para uso propio o para venderlo. En esos casos, un gasto importante es el financiamiento, el gasto por interés. Y la norma nos permite que no pasemos todo el gasto por interés como gasto, sino que una parte de ese gasto sea eh, costo del activo y entonces pues al final lo vamos a recuperar cuando vendamos el producto como tal o va a quedar como un activo y se va a convertir en gasto en la medida de que yo lo vaya a depreciar. La norma nos dice que la capitalización de intereses se va a realizar cuando yo construyo el activo eh, y tiene que ser para tres usos. O puede ser para uso de la empresa, o puede ser para venta, o puede ser para arrendamiento. Pero la palabra importante aquí es que yo estoy construyendo el activo. Entonces, reitero, el ejemplo más común es que yo me pongo a construir un edificio. Ese edificio puede ser que lo utilice para la empresa, puede ser que lo venda, o bien puede ser que lo arrende. En todo caso, cualquiera de los tres nos sirve porque yo lo estoy construyendo y entonces el gasto por intereses va a ser parte del costo del activo. Ahora bien, la norma sí nos dice que yo no puedo capitalizar todo. Puedo capitalizar una parte. Entonces, es muy importante. Lo que yo capitalizo cuando yo tengo un crédito es solo la parte que corresponde a gasto por intereses. Recordemos que cuando yo adquiero un préstamo, adquiero pues lo que llamaríamos el principal, pero además por este, cuando yo voy haciendo los pagos, voy pagando el adicional que son los intereses. Entonces, el pago como tal o el crédito como tal no es capitalizable, sino que es capitalizable el gasto por intereses. Y muy importante, no va a ser todo el gasto por intereses, es el gasto por intereses que se relacione eh, con la adquisición, construcción o producción del activo apto. Entonces, yo puedo adquirir un préstamo
no solo para la construcción de ese edificio, sino que puede ser que el préstamo me sirve también para adquirir inventarios y puede ser que me sirve para otros gastos de la empresa, una remodelación, en fin, ¿verdad? Puede ser que le dé varios usos. Tengo que determinar claramente cuánto es lo que corresponde a la construcción de ese activo y solo el gasto por interés del gasto total que corresponde a esa construcción a la que puedo capitalizar, ¿verdad? Vamos a ir separando cuánto es el gasto total, la parte que corresponde a la construcción del activo. Lo demás no se va a capitalizar. Y aquí es importante de que hay reglas para la capitalización. Bueno, primero nos dice que los intereses que no son capitalizables van a estar dados por estos dos. Cuando el activo que yo estoy generando es valorado, valor de redundancia, a su valor razonable, como en el caso de un activo biológico. Ahí, por supuesto, yo no estoy eh, pues preparándolo, ¿verdad? Entonces, él tiene otras normativas, no es NIC 16. Y por otra parte, los inventarios que sean manufacturados o producidos de cualquier otra forma en grandes cantidades. Reitero, los intereses que se pueden capitalizar son los relacionados con la construcción o adquisición de un activo. Entonces, solo en esos casos. Por eso el activo biológico y los inventarios manufacturados no pueden capitalizar intereses. Para esto es importante saber lo que es un activo apto. Les decía que el caso o el ejemplo más fácil de visualizar es la construcción de un edificio, porque en este, bueno, primero tengo unas características que me dice la norma y la primera es que el activo requiere un periodo sustancial para estar listo para uso o venta y ese periodo tiene que ser superior a 6 meses. Entonces, claramente la construcción del edificio puede cumplir con esas condiciones y aquí de hecho nos dan unos ejemplos. Fábricas, propiedades de inversión, puentes, edificios, son construcciones importantes y elementos de corto plazo, como lo que son los inventarios o activos listos para su uso, como lo que veíamos en el curso de contabilidad básica, donde nosotros compramos ya un producto terminado para revender, esos no son activos que ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera ocupan un periodo de alistamiento. Por el contrario, son activos que ya podría comprar preparados. Entonces, en esos casos, no aplica la capitalización de intereses. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna consulta. No, profe, todo bien. Bien, bien, ahora, la norma, como les digo, no nos deja capitalizar todo. Puedo capitalizar una parte del interés. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto se capitaliza? Tendríamos tres elementos a tomar en cuenta. No puede exceder los intereses incurridos. Creo que este es un elemento que es muy importante y se debe a lo que yo les decía. Si yo durante el periodo tengo una, eh, ¿verdad? Voy a ir tal vez escribiendo por aquí, voy a buscar este. Si yo tengo una cuota mensual, vamos a considerar un préstamo importante para la realización de un edificio, y entonces digamos que yo tengo una cuota, eh, no sé, de 1 millón de colones por mes. Y esto es lo que yo pago por el préstamo. Pero generalmente, o lo más normal, es que una parte es gasto por interés y la otra parte es amortización.
Ay, Dios. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que podría capitalizar? Lo máximo que puedo capitalizar es el gasto por interés. No puedo pasarme a tomar un poquitito de aquí. Solo puedo capitalizar lo que es el gasto por interés. Ese es el primer elemento. El límite son los gastos por intereses. Ahora, se capitalizan los intereses relacionados con préstamos específicos y en préstamos generales se calcula una tasa de interés promedio ponderado de estos préstamos. Entonces, vamos a entender esto de la siguiente forma. Vamos a borrar esto por aquí. La empresa podría tomar varios préstamos para la adquisición o construcción de un activo. ¿Qué estaríamos entendiendo como un préstamo específico? Es un préstamo que, por ejemplo, yo voy a hacer la construcción del edificio. Fui al banco y le dije, vea, voy a hacer este edificio, présteme para hacer ese edificio. Entonces, estamos hablando que es un préstamo para el activo en sí. En ese caso, hay una relación directa entre el préstamo y el activo y por tanto puedo capitalizar el 100% de los gastos de intereses de préstamos que son para la adquisición o construcción de ese activo apto. En préstamos generales estamos hablando de que es cuando yo adquiero un préstamo que no es específicamente para ese proyecto. Entonces voy y le pido un crédito al banco, por ejemplo, pero no es para la construcción de ese activo, sino que es un préstamo general. Entonces puede ser que ese préstamo se utilizó un pedacito para la construcción del activo, otra parte para alguna actividad de la empresa, otra parte para inventarios. Entonces, ¿cuánto es lo que puedo capitalizar en ese caso? Solo la parte que correspondía a la preparación del activo apto. Todo el resto sí va como un gasto. Entonces, retomando, un préstamo específico se capitaliza al 100%. Un préstamo general, solo la parte que corresponde a la preparación del activo apto. Y lo que voy a capitalizar es solo la parte de intereses incurridos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. También eh, es importante que cuando vimos el activo apto, ¿verdad? Voy a devolverme un poco. Dice que el activo apto es un activo que tiene un periodo sustancial y que es superior a 6 meses. Entonces, eso significa que durante un periodo importante yo voy a estar en la construcción o preparación del activo, pero no va a estar preparándose ese activo para toda la vida. Hay un momento en el que el activo ya está listo. Entonces, yo voy a iniciar el periodo de capitalización cuando inicio los desembolsos para el activo. Cuando ya comienzo a comprar eh, los materiales para hacer esa construcción, ahí comienzo el periodo de capitalización. Me dieron el crédito, voy, compro lo que ocupo y ahí comienzo a capitalizar. ¿Cuándo finaliza? Cuando ya el activo está listo para su uso o su venta. Entonces, solo es un periodo reducido en el que yo puedo capitalizar los intereses. Y esto es muy importante. El inicio es cuando yo hago los desembolsos. Previo a eso no hay capitalización. Entonces, supongamos que por algún motivo me dieron el crédito, no sé, tal vez, vamos a ponerle fechas, me lo dieron en noviembre del 2019, pero la construcción va a comenzar hasta enero del 2020, comenzó en enero del 2020, ese periodo de noviembre a enero no estuve haciendo ningún desembolso. Si tuve que pagar intereses en ese periodo, pues no estaba construyendo el activo, no sería capitalizado. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuándo comienzo a preparar el activo y cuándo
comienzo a generar los gastos. Puede ser que los gastos estén previos a ir preparándose. Y en aquellos periodos en los que hay una suspensión de la preparación del activo, no voy tampoco a capitalizar, a menos de que sea una suspensión programada. Entonces, por ejemplo, eh, en aquellos casos en que yo estoy haciendo la construcción y, no sé, hubo una huelga, eso no es algo que esté programado. Que mis trabajadores estén en huelga por algún motivo y entonces la construcción está paralizada. Y en esos casos, ese tipo de suspensiones no me da derecho a capitalizar. Pero, por ejemplo, una suspensión que ya estuviese programada desde el inicio, un caso que sucede mucho es, por ejemplo, que en algunas épocas del año por las lluvias muy fuertes se suspenden trabajos. Entonces, eso sí es eh, un elemento que sea capitalizable porque ya en la programación total de la construcción del activo se había contemplado. Entonces lo vamos a tener de esa forma. Capitalizo a partir de que comienzo a construir el activo y hasta que ya lo tengo listo. Y si tengo eh, o me detengo en algún momento de la construcción por situaciones inesperadas, no capitalizo, a menos de que ya se haya programado, pero tendría que haber programado desde el inicio, ¿verdad? Por eso les digo que es una situación inesperada. Y vean que el registro contable, bueno, cuando ustedes vean la antología van a ver que es un poco más complejo, ¿verdad? Pero el registro contable es muy sencillo. Lo que va a ser complicado es hacer el cálculo, pero el registro contable es muy sencillo. Cuando yo hago el pago a los intereses, hago gasto por interés contra efectivo. ¿Qué es lo que dijimos? Yo puedo pasar una parte del gasto por interés al activo. Entonces, lo que va a suceder es que cuando yo determino cuánto del gasto por interés es capitalizable, lo elimino del gasto. Vean que lo estoy poniendo al haber cuando su naturaleza normal es al debe. Y lo estoy pasando a mi activo. Aquí se llama obras en construcción, pero es el nombre del activo que corresponde. Si estoy realizando un edificio, edificio en construcción, si estoy realizando, no sé, un equipo especial, bueno, el equipo, ¿verdad? Eh, lo que estoy capitalizando es una parte, entonces muy posiblemente este de aquí sea más grande que lo que tengo acá, porque solo estoy capitalizando una parte relacionada con ciertas reglas. Y vean esto qué interesante. Aquí hay una cuenta de ingreso por intereses. En la presentación, hasta el momento, no venía nada de qué es este ingreso. Bueno, consideremos que el banco nos dio un préstamo para la construcción de un edificio. Ustedes no tienen desde el inicio todos los desembolsos. Los desembolsos se van a ir realizando muy posiblemente conforme se vaya avanzando en la obra. Entonces, si yo obtuve un ingreso por intereses del dinero que me prestaron, lo voy a eliminar al D. Voy a capitalizar solo el neto del gasto. El gasto menos cualquier ingreso relacionado. Solo voy a capitalizar la parte neta. ¿Estamos claros hasta aquí? Este es el primer aspecto especial de los activos de propiedad, planta y equipo, que es la capitalización de intereses. ¿No hay dudas? Bien. Voy a pasar al segundo. Bueno, aquí aún me queda una diapositiva, perdón.
La NIC 23 nos va a pedir cierta información al revelar. Recordemos que la información al revelar no es otra cosa que las notas de los estados financieros. Entonces, en relación con la capitalización de intereses activos, yo tengo que mostrar esto. ¿Cuánto es el importe por préstamos capitalizados durante el periodo? Esto porque al final, cuando yo hago el resumen de los estados financieros, no van a estar todos los asientos, ¿verdad? Va a ir un estado de resultados que va neto del gasto. Entonces, por eso es que hay que revelar en la nota cuánto del total del gasto se capitalizó. Y además, en el estado de situación financiera solo va a ir obras en construcción. Igual, habría que ver cuánto de esa obra en construcción provino de la capitalización de los intereses. Y lo segundo es que tenemos que revelar la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización. Esta tasa, bueno, ya la veremos el jueves cuando veamos la parte práctica. Yo les dije que habían dos tipos de préstamos. Préstamos específicos para la construcción del activo y préstamos generales. En el caso de los préstamos generales, vamos a tener una tasa, ¿verdad? Que yo les dije, bueno, en el caso del préstamo específico va en gasto total. En el caso del gasto general, el préstamo general, perdón, solo una parte. Y eso lo hacemos a través de una tasa de capitalización. Entonces habría que revelar cuánto es esa tasa de capitalización. Y ahí terminaría el primer aspecto, que es el relacionado con la capitalización de intereses. Ahí sería importante entonces leer la NIC 23, que es la de capitalización de intereses. ¿Dudas hasta aquí? Profe, yo sí tengo una duda en Claro. cuanto a las calificaciones. Como tal, eh, no sé si será precisamente que solo calificará lo que vemos acá o, bueno, más que nada es la forma en la que lo va a calificar, porque yo en mi caso me gusta hacer los resúmenes de las NIFs y esas cosas. Yo puedo resumirlo y puede ser que se... Bien, entonces voy a continuar. El segundo elemento que tenemos, o el segundo aspecto especial, proviene de la norma internacional de contabilidad 16 de propiedad, planta y equipo. Esta la vimos en el curso de contabilidad intermedia 1, pero hubo una parte que quedó ahí eh, sin tocar. Si recordamos la NIC 16, lo que normalmente se ve en cursos previos es eh, qué elementos son los que se capitalizan un activo, cómo se realiza la depreciación del activo, y la norma nos dice que posteriormente yo tengo que llevar los activos de propiedad, planta y equipo o por el modelo al costo o por el modelo revaluado. Y esa parte del modelo revaluado es el que normalmente, bueno, no se ve en el curso de contabilidad intermedia 1, que es el que vamos a ver aquí. Efectivamente, bueno, aquí lo que les decía, que el registro de un activo de propiedad, planta y equipo, la norma nos dice que después de que yo lo adquirí, al cierre tengo que determinar si lo estoy presentando al costo o por el método revaluado. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí no está, pero recordemos que el modelo del costo era el activo menos la depreciación y menos los deterioros del valor del activo. En el caso del modelo revaluado, la norma nos dice que va a ser el costo, a veces esto lo voy a anotar por aquí, va a ser el costo menos la depreciación. Y aquí es donde está el asunto adicional. Sería más su revaluación, y la depreciación de la revaluación
Pero paralelamente también nos dice que tengo que considerar los deterioros que tenga los activos. El deterioro es el tercer aspecto especial de propiedad planta y equipo que vamos a ver al final de la presentación, pero de momento tendríamos que considerar que si un activo eh, está deteriorado, pues muy posiblemente, así que lo estamos, o le tendríamos que estar quitando su revaluación, ¿verdad? Si yo lo llevo por el método revaluado, tengo que ir considerando todos los periodos, tanto la revaluación como el deterioro. Si está deteriorado, pues será menos el deterioro. Pero si está revaluado, será más la revaluación. Puede ser que en un periodo esté revaluado y en el que esté deteriorado, entonces tengamos que revertir la revaluación y dar el deterioro, o puede ser que en uno está deteriorado y en el siguiente se revaluó y tendríamos que dar la vuelta al cálculo, que es un poco lo que vamos a ver en este modo, ¿verdad? En este tema más adelante. ¿Y qué es una revaluación de activos? Nada más aquí para tocar un poco lo que nos dice la norma. Y la revaluación de activos es un exceso de valor sobre su valor en libros. Recordemos que el valor en libros era el activo menos su depreciación y menos un deterioro del valor. Si yo contrato a un perito para que me diga cuánto vale ese activo y yo lo comparo con lo que yo tengo en libros y eso es mayor, significa que el activo está revaluado. Es un aumento en el precio del activo. La norma nos dice que, bueno, es el valor en libros del activo menor que su valor razonable. Entonces, reitero, el perito vino y me dijo cuánto es lo que podría valer ese activo, que eso es lo que vamos a considerar como su valor razonable, y lo que yo tengo en libros, que es el costo del activo menos su depreciación y menos su deterioro, es menor que su valor razonable. Y muy importante, las revaluaciones no es algo que a mí se me ocurre hacer hoy. Recuérdense que es un método que la norma yo escojo. O lo llevo al costo, lo llevo por el método revaluado. Si lo llevo por el método revaluado, bueno, aquí nos dice la norma que lo debo hacer con cierta regularidad. Entonces, puede ser que lo haga todos los años o puede ser que lo haga cada 2 años. Eso habría que determinarlo. La norma no nos da información de esa periodicidad, sino dice que tiene que ser con suficiente regularidad y que tengo que revelarlo en las notas de los estados financieros. Pero el punto importante es, no es que hoy hice mi reevaluación y la voy a hacer dentro de 20 años, porque no quise hacerla durante todos los demás años y ahora la voy a hacer. Sino que si yo decido hacerla, tengo que determinar ese intervalo de tiempo, que puede ser anual, cada 2 años, puede ser también en algunos activos, inclusive mensual. Hay que determinar esa periodicidad. Y además la norma nos dice que eh, tengo que hacerla para toda la clase de activos completos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo terrenos, no es que voy a ir y voy a revaluar un terreno que yo quiero revaluar. Si yo revalúo ese terreno, todos los demás terrenos que tiene la empresa tienen que ser revaluados. Entonces ahí hay que tener cuidado. Si yo hago una revaluación de un activo, todos los activos de la misma clase tienen que ser revaluados. Y a todos les tendría que poner la misma periodicidad o intervalo de revaluación. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna consulta? ¿No? De mi parte. Está bien. Bueno, otros elementos a tener en cuenta en la revaluación. Al final, ¿qué es la revaluación? Bueno, les decía que era un incremento
en el valor de un activo. Y lo que nos dice la NIC 16, que lo tengo que llevar en una cuenta que se llama superávit por revaluación. Esta es una cuenta nueva que ustedes van a estar utilizando, una cuenta que vamos a clasificar como parte del patrimonio. Esta cuenta, que es parte del patrimonio, se reconoce en el resultado del periodo en la medida que reversa un decremento por una revaluación. Es decir, bueno, ya ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a ver en los asientos, pero lo que nos quiere decir esto es, ok, usted hizo la revaluación y la dejó en el superávit. ¿Cuándo la lleva? El superávit es del patrimonio. ¿Cuándo lo lleva al estado de resultados como parte de los ingresos y gastos? Bueno, en la medida que usted lo deprecie o en la medida de que ese superávit se convirtió más bien en un deterioro que les decía hay que reversar. Un segundito aquí. Ok, ya tenía aquí un mensajito. Ahí está. Y bueno, un elemento importante es que se puede determinar el valor de realización por, por medio de un avalúo, que es lo más común. Yo de alguna manera tengo que determinar el valor razonable del activo y en este curso en particular el que vamos a utilizar es el avalúo, porque realmente cómo determino el valor razonable de un activo. Si bien es cierto, ese es uno de los métodos, tendríamos que utilizar la test, valor razonable, pero ese se ve en otro curso, nos lo vemos en este. Entonces, el que vamos a utilizar aquí es el del perito. Ya nosotros les vamos a decir cuánto es el valor razonable del activo. Y ustedes lo comparan con el valor en libros que tiene el mismo. Cualquier exceso que supere el valor en libros es la revaluación. Van a haber dos métodos para realizar la revaluación, el método reexpresado y el método compensado. Ambos nos van a dar el mismo resultado, ¿verdad? No es que me estoy inventando los números. Bajo un método me va a dar exactamente igual que en el otro. Lo que pasa es que ambos se hacen diferentes. Bajo el método reexpresado, lo que hago es tomar el valor en libros y multiplicarlo por, valga la redundancia, un múltiplo. Bueno, aquí en la presentación dice que por un índice, que lo que hace es incrementar su valor. Y el otro método, que es compensado, es generar una cuenta aparte, que es lo que les decía ahora. Yo tengo mi activo al costo y tengo mi activo revaluado. Ya lo vamos a ver. Aquí tengo los dos registros. Vean que bajo el método compensado hago un activo completamente nuevo, un activo que se llama revaluado contra el superávit por revaluación. Aquí en lugar del activo va a ser lo que sea, ¿verdad? Edificio revaluado, terreno revaluado, máquina revaluada, lo que tenga. Bajo el método reexpresado, tengo el activo revaluado, pero también tengo un ajuste a la depreciación que no tenemos en el primer caso. Esa va a ser la diferencia entre el método compensado y el método reexpresado. En el método compensado, solo estoy haciendo mi activo por el aumento, digamos, neto. En el método reexpresado, estoy incrementando tanto mi activo como mi depreciación. Entonces, neto del superávit siempre va a ser el mismo. Por eso es que al final les digo que en ambos métodos va a ser lo mismo. Pero en el método reexpresado habría que calcular tanto el activo como la depreciación.
En el método compensado, solo el activo. Y al momento, bueno, no está aquí. Bueno, creo que está más adelante en la presentación. Va a diferir también al momento de hacer la depreciación mes a mes. Sí, viene más adelante, viene después de esta, de hecho, porque este superávit por revaluación que se genera cuando yo hago la revaluación, este de aquí, recuérdense que es una cuenta de patrimonio, conformidad con la norma. Entonces, posteriormente vamos a pasarla al estado de resultados. La norma nos dice que debe ser transferido directamente a utilidades retenidas cuando sea realizado. Puede ser realizado por un retiro o disposición del activo, también conforme el activo se usa. Entonces, conforme el activo se usa es con base en la depreciación. Con base en un retiro o disposición es cuando yo ya dejo de utilizar aquel activo. Y lo hago a través del estado de resultados. Entonces, el superávit por revaluación se va a convertir en un gasto en el estado de situación y por otra parte se va a convertir en utilidades retenidas. Vamos a verlo. Voy a tener que hacer dos asientos. Les dije, primero se convierte en gasto. Entonces, cuando yo hago el gasto por depreciación de cada mes de aquel activo, voy a tener que separar la depreciación que normalmente le hacía a mi activo y hacer una depreciación adicional para la revaluación. Pero además la norma nos dice que tengo que irlo pasando a utilidades retenidas. Entonces tengo que ir haciendo un segundo asiento, que es superávit por revaluación, contra utilidades retenidas. Y resulta que este monto que utilizo aquí es el mismo que voy a tener que utilizar acá. Entonces tengan eso en cuenta. El monto que pongo como depreciación acumulada del activo va a ser la misma que voy a utilizar en el segundo asiento como superávit por revaluación para ir disminuyendo ese superávit y lo llevando a utilidades retenidas. Esto lo van a ver más claro, por supuesto, cuando ya veamos los ejemplos. También, como les decía, como nosotros vamos a hacer la revisión de la revaluación todos los meses, bueno, con cierta periodicidad, todos los meses, todos los años, o cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada 2 años, ¿sí? Depende, puede ser que el activo estaba revaluado y ahora se deterioró, lo que nos va a dar varias posibilidades. Puede ser que el activo se deterioró completamente y entonces vamos a reversar por completo la revaluación que yo tenía. ¿Listo? Puede ser que yo tenga que reversar por completo la revaluación y pasar a registrar un deterioro. O puede ser que se deterioró parcialmente. Es decir, yo tenía una revaluación de, no sé, 1.000.000 y ahora con base en el nuevo estudio, la revaluación tiene que tener un monto de 500.000. Hubo un deterioro, pero no fue completo. Es una reversión. Bajo el otro escenario, tenía una revaluación de 1.000.000 y resulta que ahora más bien el activo se deterioró y tengo que registrarle un deterioro de 200.000. Bajo el primer escenario, tengo que reversar por completo mi revaluación y bajo el segundo escenario, solo reverso una partecita.
Esos son los dos escenarios que nos da la norma en el largo plazo, ¿verdad? Porque recuérdense que son activos. Entonces los voy a tener por varios años. Bien, hasta aquí estaríamos con el tema de la revaluación subtema. ¿Dudas con esta parte? En este momento no hemos visto ningún ejemplo, ¿verdad? Este, eso ya los estaríamos viendo el jueves. Por el momento es solo la parte teórica. Tengo que Kevin tiene una consulta. Adelante, Kevin. Bueno, profe, tal vez en la diapositiva anterior, en la que salen los asientos, Aquí ya tenemos. acá, a eso sería por cualquiera de las dos. Por cualquiera de los dos es correcto. Donde nos va a cambiar Es el es primero, es aquí. que ve que en el primero, ajá, aquí sí tomamos en la reexpresada lo que sería la depreciación acumulada activa, bueno, el activo revaluado, entonces esa nada más la pasaríamos al otro, no tendríamos que volverla a calcular. Sí, en ambos casos sí tendríamos que volverla a calcular. Ah, bueno. Sí, porque lo que nos está haciendo, digamos, aquí, en un caso es que estamos generando el activo por aparte y en el otro es que estamos incrementando el activo que ya existe. Entonces, bajo el primero que yo estoy generando, el activo por aparte, habría que calcular la depreciación de ese activo adicional. Y en el otro que estoy incrementando el valor del activo, también tendría que entonces calcularle la nueva depreciación. Entonces, al final siempre terminamos calculando de nuevo la depreciación. Sí. Ok, Nada listo, profe. más que ahí la separamos en cuánto es del costo y cuánto es revaluado. Ok, listo, profe, esa era mi duda. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, aquí para aclararles, ¿verdad? La NIC 16 también tiene otras cosas. Aquí solo estoy viendo la parte de revaluación de la NIC 16, no la estoy viendo completa, porque, como les decía, en contabilidad intermedia, ustedes vieron casi toda la norma, inclusive la parte eh, eh, de revelaciones, que son las notas. Entonces, eh, la parte que nos interesa en este curso es nada más cómo hacer la reevaluación. Y cuando lean la norma, pues enfóquense en esa parte. Bueno, si quieren pueden leerla toda, tampoco es una norma extensa, pero la parte importante va a ser la de reevaluación. En el caso de la NIC 23, que era la de capitalización de intereses, es así, pues no se ha visto en ningún otro curso y por eso es así, iría completa. Y el último tema o subtema que me queda es la NIC 36. Voy a cambiar aquí a la pizarra, nada más para que contemplemos esto de la siguiente forma. Todos pueden ver aquí donde estoy escribiendo, puse la palabra activo. Sí, sí se ve. Excelente. Entonces, vean cómo estaríamos considerando esto. Yo adquiero un activo. Este activo se puede llevar por el método que flechas más feas hace. Ok, yo puedo hacer el activo o por el método al costo o por el método revaluado. Aquí esto lo tengo que hacer de conformidad a la NIF, perdón, NIC 16. Recordemos que el costo entonces sería el costo de adquisición menos la depreciación y menos un deterioro del valor, pero este deterioro
Aquí este es depreciación y este es deterioro. Este deterioro no nos lo dice la NIC 16, nos lo dice la 36. Por el método reevaluado, voy a tener, lo llevo al costo menos la depreciación. Y aquí es donde les decía que o el superávit o el deterioro. Porque lo que va a suceder es lo siguiente. Si yo determino que el activo está con el superávit, va a sumar. Si considero que está deteriorado, lo que le voy a poner es el deterioro o voy a reversar una parte del superávit. Pero este es el asunto. Digamos que yo vengo y reevalúo el activo. Podríamos tener dos escenarios. Ay, Dios. Dos escenarios cuando yo hago la revaluación. ¿Se reevaluó o se deterioró? Si se reevalúa, incrementó el valor, perfecto, con la NIC 16. Pero si hay un deterioro, por pequeño que sea, tengo que detenerme ahí. No puedo continuar con la NIC 16. Tengo que llevarlo a la NIC 36. Y la NIC 36 utiliza otro método. Entonces, por ejemplo, les decía que yo el revalúo lo puedo hacer con un perito. Con el perito podría hacer o determinar el superávit, pero con ese mismo perito no voy a determinar el superávit. Si cuando el perito me dijo, detecté que el superávit disminuyó, voy a tener que hacer el cálculo de la NIF, NIC 36 para determinar el deterioro. Aquí es donde se nos complica un poco, porque hay que ir combinando un pedacito de la NIC 36 con un pedacito de la NIC 16. De manera tal que el deterioro se va a determinar si el activo no se logró reevaluar y si cumple con los elementos del deterioro. Podría ser que la NIC 16 nos diga que el activo no está deteriorado, pero cuando yo hice el reevalúo de la NIC 16, perdí una parte de la reevaluación. Eso es un motivo por el que mm, algunas empresas no aplican este modelo de revaluación con el deterioro, pero digamos que fuera el más correcto porque es el que en todo momento nos va a decir cuánto es lo que vale aquel activo. Estamos aquí. Entonces, de conformidad con la NIC 36, el deterioro, a diferencia del superávit, lo voy a determinar con base en dos elementos. Dice que es la cantidad que excede el importe en libros de su importe recuperable. Entonces, tengo dos conceptos. Valor en libros y tengo importe recuperable. Nos dice que el valor en libros es el valor del activo menos la amortización, la depreciación o amortización y deterioros acumulados que haya tenido. Y el importe recuperable es otra escogencia. Entonces tenemos una doble escogencia que es lo que nos dice la NIC 36. Primero tengo que escoger cuál es el importe recuperable, que es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. Y después de que tengo ese importe recuperable, lo voy a comparar con el valor en libros, ¿verdad? Vamos a tener algo más o menos así. Tengo que escoger en el valor razonable y el valor en uso. Y vamos a ver cuáles son estos.
Pero en este caso estoy escogiendo el mayor entre ellos dos. ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? Ay, Dios. Ahí estamos. Ok, entonces, de ellos escojo el mayor, que va a ser el importe recuperable. Y este lo vamos a comparar con el valor en libros. De los dos, nuevamente voy a hacer una escogencia. O una comparación. Si el valor en libros es mayor que el importe recuperable, esa diferencia es el deterioro. Por el contrario, si el valor en libros es eh, inferior al importe recuperable, el activo no se deterioró. Que es donde les digo, puede ser que aquí yo detecte que el activo no se deterioró, pero eso no significa que el superávit se mantenga, sino que puede ser que yo lo tenga que reversar parcialmente o totalmente. Eh, y estos importes que teníamos aquí de valor razonable y de valor en uso, bueno, el valor razonable lo vamos a comprender como un valor de mercado. Nuevamente, nosotros se los vamos a dar porque es un valor que habría que determinar de conformidad con la NIF-PS de valor razonable, pero es un valor por el que yo podría intercambiar aquel activo, me lo puede dar un perito, me lo puede dar el mercado, hay varias formas de determinarlo, se hace con base a la NIF-13, puede ser un valor de venta acordado, pero muy importante, me dice que yo tengo que quitarle los costos para su disposición, que son los costos relacionados a una venta. Entonces tengo que tomar, si bien es cierto, ese valor de mercado, restarle los costos de disposición, que son costos incrementales por la disposición del activo, costos de venta. Con eso yo determino cuánto es el valor razonable de aquel activo. Y ese valor razonable lo comparo con el valor en uso. Entonces, recordemos, comparo valor razonable con valor en uso. Valor razonable menos costos de disposición y valor en uso. Y el valor en uso es una estimación. Y aquí tenemos que recordar que la norma a partir del año 2000, no sé si se recuerdan en contabilidad básica, a partir del año 2000 se comenzó a llamar NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, porque ya no era un tema solamente contable, sino que eh, toma pues otros elementos financieros, valga la redundancia, por normas como esta, donde la determinación del valor en uso no es otra cosa que la realización de una estimación de los flujos futuros de un activo, que es un tema pues meramente, bueno, hace algunos años era meramente contable, financiero, perdón. Es tomar un activo y determinar cuánto es lo que este activo me va a ir generando a lo largo del tiempo, cuánto me va a generar a un año, a dos, a tres, ¿verdad? Voy a unir la vida útil del activo, no sé, es un activo que está a 5 años, tengo que saber cuánto es lo que es activo. Podría producir en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5. Y descontar ese flujo de efectivo a valor presente. Eso es. Pues aquí la norma nos dice que pues, es una estimación de los flujos de efectivo del activo. Tengo que considerar posibles variaciones porque, por supuesto, es un activo y como vimos cuando se dio la NIC 16, no necesariamente el activo por toda su vida va a ser igual de productivo. Generalmente en los primeros años es más productivo que en los últimos. Entonces, al inicio, sus flujos de efectivo pues, tendrían que ser un poco más altos que al final de su vida útil.
Y como es un valor descontado, recordemos en finanzas que eso se hace con una, eh, una tasa de descuento, una tasa de interés de mercado. La norma nos dice que tiene que ser libre de riesgo. Entonces, pues bueno, podría ser, por ejemplo, un costo de capital promedio ponderado ajustado por el riesgo. Que bueno, eso es un tema, como reitero, más financiero que contable, pero al final el producto que ocupamos aquí, que si bien es cierto, se determina con variables financieras, lo vamos a utilizar para la contabilidad. Preso con la presencia de incertidumbre inherente al activo, ¿verdad? La parte de los riesgos asociados al mismo. Y pues también se tiene que considerar al momento de hacer ese flujo otros elementos como la liquidez y los participantes de mercado reflejarían. Es decir, no son unos flujos que yo me invento, sino que ocupo información externa a la empresa. Pero en síntesis, valor en uso es un flujo del activo descontado que voy a comparar con el valor razonable. Voy a tomar el mayor entre los dos y lo voy a comparar con el valor en uno. Y ahí es donde determino cuánto es el deterioro. Es un cálculo pues, relativamente complejo, pero al final su registro es muy sencillo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Tengo una duda. Bueno, muy posiblemente donde van a surgir esas dudas va a ser cuando ya lo estemos haciendo en la práctica. ¿Ok? Ahí cuando veamos un ejemplo, de ahí ya muy posiblemente vayan surgiendo las dudas. Ok. El deterioro, yo tengo que hacerlo también con cierta periodicidad. Tengo algunos elementos que me pueden dar indicios de que aquel activo se está deteriorando. La norma nos da unos indicadores externos y unos internos. Estos primeros que vamos a ver son externos. Una declinación del valor de mercado de aquel activo. Entonces, yo compro una máquina, pero de ahora vale mucho menos comprar esa máquina en el mercado que cuando yo la compré y es exactamente la misma, entonces posiblemente esté deteriorándose. Cambios negativos en la tecnología, mercados, economía o leyes. Ojo, ¿verdad? No confundir la primera, que es una declinación del valor de mercado del activo, con la segunda, que es un cambio tecnológico, que pues, si bien es cierto, se pueden relacionar, no necesariamente sean de lo mismo. En el segundo caso, un cambio negativo en la tecnología, pues eh, ahora surgió una tecnología que es mejor que la que yo tenía, entonces la mía se podría haber deteriorado por eso. Y esto, pues al final lo que va a repercutir es que, o si bien es cierto, mi activo se quedó obsoleto o podría ser que haya perdido valor. Incremento en las tasas de mercado. Este incremento en las tasas de mercado hay que tener cuidado porque esto se va a deber a que cuando yo hago la determinación del valor en uso, recuerden que un punto importante es determinar la tasa con la que yo voy a hacer el descuento de los flujos de efectivo. Y entonces tasas de mercado que van a ir variando modificarían la determinación de ese descuento y ahí podría haber otro indicio del deterioro. Y finalmente, precios de las acciones de la compañía por debajo del valor en libros. Bueno, este último lo vamos a ver más adelante. Este es un tipo de deterioro un poco diferente, porque no es un deterioro relacionado con activos como tal, sino más bien con inversiones. Pero bueno, ese también es otro indicio externo
de deterioro. Y a nivel interno, pues obsolescencia o deterioro físico del activo. Lo que sucede, por ejemplo, con muchas máquinas que se llegan a oxidar o, ¿verdad? Pues tienen, eh, ¿verdad? Más que todo, son estos daños físicos que van a ir pues, sufriendo muchos activos, más que todo por su uso sin cuidado, ¿verdad? Que eso pues al final lo que va a ir generando es que pierda valor si yo lo quiero vender. Activos que son parte de una reestructuración y se mantienen para su retiro. Ese tema lo van a ver también, por lo menos los que son de contaduría, en contabilizaciones especiales, que es la siguiente contabilidad en la NIF 7. Y finalmente, un rendimiento económico del activo peor que el esperado. Que, ojo, ese último no necesariamente es que el activo tenga algún daño físico, sino que, pues bueno, ahí, cuando me lo vendieron, el vendedor me prometió que íbamos a producir 100 unidades y ahorita estoy generando solo, no sé, 70. Puede ser porque ya de fábrica venga así, o puede ser que por alguna imperfección que haya tenido durante su uso, pues haya empeorado su rendimiento. Pero el punto es que disminuyó su rendimiento. Entonces, cuando yo tengo alguno de estos indicios, tengo que proceder a hacer el cálculo. Bueno, ya lo mencioné anteriormente. El deterioro del valor, ¿verdad? Va a ser un importe recuperable de un activo que es mayor, el mayor entre su valor razonable menos los costos de ventas y su valor en uso. Creo que esta parte se repite de antes. Aquí disculpen, pero bueno, tal vez como para retomarlo. El deterioro es una comparación entre el valor en libros y el importe recuperable. Y aquí nos dice que el importe recuperable es mayor entre el valor en uso y el valor razonable. Valor en uso, que son los flujos de efectivo, y valor razonable, que es un importe por el que yo puedo intercambiar un activo. Y lo puedo determinar de muchas formas. Bien, ¿dudas hasta aquí? Yo sé que hasta el momento esto nos va quedando muy teórico, pero ya el jueves lo vemos en la práctica. ¿No? Bien. Al igual que la revaluación, tengo que ir haciendo la determinación del deterioro del valor con cierta periodicidad. No es que la hice hoy y es antojadizo y la vuelvo a hacer dentro de 20 años. La tengo que hacer periódicamente. Entonces, puede ser que si bien es cierto, el activo se deterioró en este periodo, en el siguiente periodo puede ser que ya no esté deteriorado. Porque un poco de lo que vieron son, o de donde proviene el deterioro, es de condiciones externas y condiciones internas, ¿verdad? Es una combinación de los dos. Entonces, las eh, condiciones externas e internas pueden variar a través del tiempo. Y esto va a generar que, en algunos casos, aquel deterioro se reverse. En cuyo caso, eh, lo que yo tenía como un deterioro, ahora lo voy a reversar, tiene que incrementar el importe en libros directamente hasta que alcance su importe recuperable. Recordemos que el importe recuperable era el mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de ventas. Entonces siempre había que calcular el importe recuperable y cuando hago la reversión, verificar que me quedó en el importe recuperable. Por otra parte, me dice que no puedo exceder el valor en libros que podría haberse obtenido si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro del valor. Es decir, si el activo, su costo menos su depreciación es un monto X, cuando yo reverso la depreciación, no puede superar ese costo original que tenía el activo.
Y, por supuesto, nos dice que se reconoce en el resultado del periodo. Si lo hemos visto hasta el momento, todo lo que está relacionado con los activos van a tener una parte en el resultado, producto de gastos, y la otra parte, como el activo está en el estado de situación, en la parte de situación. Pero el deterioro como tal es una cuenta que tengo que llevar al resultado del periodo. Ya lo vamos a ver en el registro contable, pero lo que tendría que hacer es el registro de una pérdida por deterioro del valor, como cuando se registra una pérdida en los inventarios. Ah, bueno, aquí está el registro. Vean que cuando yo determino que hay una pérdida y ya sé el monto, si bien es cierto, un cálculo que ya vimos que en la teoría es complejo, después lo veremos en la práctica, el asiento es muy sencillo, es pérdida por deterioro del activo, que va al debe, contra el deterioro acumulado del activo, que estaría en el estado de situación. Entonces, esta pérdida es la que la norma nos pide que llevamos al estado de situación a la parte de resultados. Y este deterioro lo estaríamos acumulando igual como si fuera una depreciación en el estado de situación financiera, reduciendo el valor del activo. Esto es cuando yo hago el registro inicial del deterioro. Recordemos que posteriormente habían dos escenarios, o eliminar el deterioro o revertirlo parcialmente. Lo mismo que con la revaluación. Entonces, si yo elimino, bueno, sí, les decía que él se relacionaba con el superávit. Entonces, yo vine y vi que el activo no se volvió a revaluar. Vengo y verifico si se deterioró. Determiné que sí se deterioró. Entonces, tengo que eliminar por completo el superávit. Vean que el superávit lo estoy eliminando. Lo estoy poniendo por completo al debe. Elimino la máquina revaluada o el activo revaluado. Aquí hubo un errorcito. El activo revaluado y le quito su depreciación revaluada. Y registro la pérdida por deterioro del valor contra deterioro acumulado. Entonces, cuando yo veo la pérdida por deterioro del valor, habían dos posibilidades en el superávit. Una era eliminarlo por completo. Bueno, esta es el registro de su eliminación completa. En la otra que es parcial, pues no tengo que registrar ningún deterioro, nada más lo que tengo que hacer es revertir el superávit. Ese no tiene un asiento como tal. Y como el deterioro es una cuenta acumulativa desde el estado de situación financiera, al igual que la depreciación, si por algún motivo se llegara a revertir el deterioro acumulado, le voy a dar de baja deterioro acumulado. Vamos a hacer un ajuste a la depreciación. Posteriormente lo estaríamos viendo. Y genero siempre un elemento al estado de situación, perdón, al estado de resultados. Cuando había deterioro, lo llevaba como pérdida. Cuando lo reverso, lo llevo como una ganancia en reversión de pérdida por deterioro. Y va a ser la sumatoria de la eliminación del deterioro y del ajuste de la depreciación acumulada. Vamos a ver. Bien, opa. Hasta aquí tenemos alguna consulta. No, profe. Ok. Lo último que nos queda de la NIC 36 es que la NIC 36 nos dice que hay algunos casos en los que es complicado
determinar su deterioro porque aquellos activos no funcionan solos por, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que en una empresa nosotros tengamos mobiliario de equipo, entonces tenemos sillas, mesas. Esos activos por sí solos no generan flujos de efectivo, que es el elemento importante para determinar el valor en uso. Esos activos, ¿cómo generan, valga la redundancia del tema, efectivo? Únicamente pueden generar efectivo si yo lo combino con otros activos. Entonces, la norma me dice, bueno, si usted es activo, le puede determinar su flujo individual, puede determinar el deterioro en forma individual, como lo que sucede, por ejemplo, con una máquina. Ahí es muy sencillo. La máquina le puedo generar el flujo porque ella produce unidades que yo posteriormente podría vender. Pero hay otros que es un poco más complicado porque ellos por sí solos pues, no generan. Entonces, bajo esos casos, yo puedo agrupar ciertos activos que funcionan en forma conjunta y hacer la determinación de la pérdida por deterioro de valor como una unidad generadora de efectivo que es un conjunto de activos. La norma nos dice que es un grupo identificable de activos más pequeños que generan entradas de efectivo a favor de la entidad. Pero entonces, ellos generan esas entradas de efectivo si funcionan en conjunto. Si yo los pongo en forma individual, podría ser que no generen efectivo. Y esto es importante. Vean que hasta el momento todo lo que hemos visto es darle cierta continuidad a las evaluaciones que le hacemos al activo. Aquí nuevamente, si yo identifico que estos activos funcionan en conjunto, no es algo antojadizo que voy a hacer solo para esta vez. Es un activo que de forma constante, periodo a periodo, van a poderse identificar y que van a estar ahí. Siempre van a estar conformados por el mismo grupo de activos o tipos de activos. Y en ese caso, pues bueno, es un poco más complejo porque para la realización de los flujos de efectivo, yo sí tengo que analizar, bueno, cuál es el activo de menor vida útil y hacer mis flujos de efectivo con base en ese activo de menor vida útil. Y pues si ya ese activo desaparece, ya yo no tendría la unidad. Y hay que valorar si se sustituye o qué es lo que va a pasar con ellos. Pero en teoría, la unidad generadora de efectivo es una posibilidad que nos da la NIC 36 de agrupar algunos activos que funcionan en conjunto, que yo no puedo deteriorar de forma individual y que pues estas unidades generadoras de efectivo se mantienen a lo largo del tiempo, no son antojadizas, ellas funcionan así periodo a periodo. Y la forma pues sería exactamente la misma. Aquí lo tendríamos. Tengo que determinar el importe recuperable de la unidad, que es el mayor en el valor razonable menos los costos de ventas y su valor en uso. Vean que es exactamente lo mismo. Y se calcula igual que el activo individual o similar. Perdón. O similar. Voy a comparar ese importe recuperable con su valor en libros y determinar esa diferencia. Y ahí tendríamos la pérdida por deterioro del valor. Lo que cambia es que en lugar de tener un activo, tengo un conjunto de activos. Reitero, eso se debe a que el activo por sí solo no está generando efectivo, pero es parte de mis activos. Sillas, mesas, son ejemplos que, ¿verdad? Muy fácilmente identificables, que si bien es cierto, se ocupan, pero ellos no son los que generan. Están en un conjunto de activos más amplio. Por ejemplo, en un laboratorio tengo las máquinas, tengo las mesas, tengo que colocar estos, por ejemplo, los microscopios y
las centrífugas y este tipo de máquinas sobre otras estructuras, entonces es muy claramente identificable que uno no va a trabajar sin el otro. Para que el bien se convierta en algo productivo, es una combinación de las dos. Tengo que tener el activo, ese microscopio sobre una mesa. No lo podría poner tal vez en el piso. Y para que la persona trabaje, ocuparía su sillita y entonces ahí la persona se va a sentar a ver cosas. Eh, esa estructura que estamos identificando, si yo le quito algún elemento, podría ser que no funcione y de forma individual ellos tal vez no generan efectivo. Entonces, eh, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con una unidad generadora de efectivos. Son activos que por sí solos eh, no generan efectivo, tengo que tenerlos en ese agrupamiento. Y siempre van a funcionar como una unidad. Si alguno de ellos falta, puede ser que ya la unidad no funcione. Finalmente, pues bueno, de la NIC 36, sí tenemos información al revelar. Eh, nos dice básicamente estas 4 cosas. Esto es como un resumen, ¿verdad? Puede ser que la norma nos diga otras cosas. El primer elemento, que es lo más importante, es cuánto fueron las pérdidas por deterioro del valor del periodo sobre el que estamos informando. Por otra parte, tendríamos el importe de las reversiones por deterioro del valor. Esto pues muy similar a las matrices que se presentan o que vimos en contabilidad intermedia 1 con relación a activos, ¿verdad? Yo cuando presento información sobre los activos tendría que decir cuántos eran mis activos al inicio, cuántos compré durante el periodo, cuántos vendí, cuántos di de baja. Aquí algo muy similar. ¿Cuánto eran las pérdidas por deterioro del valor que tenía por activo al inicio y cuántos se incrementaron durante el periodo y cuántos se reversaron? Entonces, el segundo punto son las reversiones por deterioro del valor de estos activos. El importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados. Recordemos de los asientos que vimos hace un ratito que podría ser o que reverse una revaluación completa o que el deterioro haga que se reverse solo una parte. Y también los supuestos en los que yo me estoy basando para hacer el deterioro. Recordemos que un punto importante es la determinación del valor en uso, que quizás sea en el que más supuestos tengo. Todos esos supuestos con los que yo hago la proyección, ese flujo de efectivo, no pueden quedar ahí en la nada, tengo que revelarlos. Entonces los voy a poner en las notas, los supuestos para el reconocimiento de la pérdida o la reversión. Tengo que determinar cómo hice los flujos de efectivo, con base en quién determina el valor razonable de aquel activo y cuáles son sus costos de venta. Entonces, toda esa información tiene que irse revelando en, en las notas de los estados financieros, de manera tal que otra persona que fuera a hacer el cálculo pues, llegue al mismo resultado o un resultado similar. Y ahí estaríamos llegando al final del tema 1. No sé si hay alguien que tenga consultas hasta aquí. ¿No hay ninguna consulta? No, profe, por el momento no. Gracias. Bien, bueno, como yo les prometí,